eso de lengua extremeña, y dice, ¿cómo que lengua, chacho? Sí, pero si esto era hablar mal. ¿Qué ha pasado ahí, no? Entonces, es como vamos a situar un poquito todo esto, ¿no? Porque, o sea, bueno, está viendo por ahí un diccionario, vocabulario de la Alta Extremadura y pensamos que son muy distintas, ¿no? A veces pensamos, no, es que como se habla en la Vera es muy distinto de cómo se habla para otros sitios, ¿no? Y bueno, simplemente ya estábamos hablando aquí con Luis de esto del velaí, y a lo mejor estos pensáis que el velaí nada más que se dice en la Vera, nada más que se dice en Jaraí, pero te vas para ahí, para La Serena, para la Siberia, para Jerez, y todo el mundo, oh, velaí, ¿no? Arrancamos como palabras, ¿no? Como dijimos esto de velaí, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cocina que nos prepararon una vez que estuvimos en Holanda, en un congreso internacional de lenguas. Me dijimos, tenéis que quedar las 10 palabras más aparentes y más corrientes que tenéis de estos Castúes extremeños, y las gastamos para arrancar, ¿no? Las usamos para empezar. ¿Qué, ¿Parlo en castúo o hablo en castellano? Bueno, según me dé, ¿vale? Lo que usted me diga, Chema. ¿Vale? Entonces, si yo digo que estoy arrecido, ¿nos enteramos todos o no? Sí. ¿Vale? Pero para decirlo bien, ¿cómo se dice? Tengo mucho frío, ¿no? Mucho frío. Bien, ¿vale? Si digo que me he hecho una pitera. Una pitera. ¿A que sí? ¿A que tú también lo sabes, Musicina? ¿A que tú también sabes con una pitera? ¿Y esta? ¿Cuántas veces te han dicho que eres una Andrea? ¿Y cuántas veces te han dicho que eres traviesa? Ninguna. Enrea. ¿Vale? Enrea. Somos enreas, ¿no? Esta de condurar, esta no sé si para aquí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vale? ¿Condurar qué significa? ¿Vale? Fíjate, eso. Administrar bien, ¿sabes? Esta palabra es muy curiosa, la pusimos aquí porque existía en latín, ¿no? Es decir, en latín condurare significaba lo mismo, hacer que algo dure, condurar la matanza, condurar las perras que te da abuelo, ¿vale? Y existía en latín, pero no existe ni en italiano, ni en francés, ni en castellano, ni en catalán, ni en ningún idioma, y además que ha sobrevivido aquí. Será porque aquí tenemos que condurar las cosas, ¿no? Porque si no parece que se nos van, ¿no? Esta de changao, esta la entendemos todos, ¿no? A ver, changao o eschangao, con e o sin e. ¿Con o sin? A ver. Con. Vale, muy bien. Es con porque esa es delante, la mitad de Extremadura más o menos, pero no por zona, sino al tuntún, dice changao, ¿vale? Sin eschangao. Y ese es delante, es una vez que está delante en muchas palabras como tijera, tenaza, escapar, escalleja, escolumpio, y claro, como todas estaban mal, ¿vale? Estrévede. Estrévede, sabéis que está mal también, ¿no? En castellano se dice trévede. Si vayan a la ferretería a Madrid, pedí una estrévede, a ver qué tal. Ah, usted quiere decir una trévede, ¿vale? Pues, entonces, por ejemplo, es tijera, que es una palabra que usamos mal, mucha gente, o casi todos nos hemos corregido y ya decimos tijeras, pero seguimos diciendo estreve, ¿vale? Porque se gasta menos, porque es una palabra que se ha gastado menos, ¿no? Pues igual el eschangado, ¿no? Bueno, tenemos para ahí esto de está solo como refaloso. Está mal dicho, se dice resbaladizo. Pero decimos refaloso. Qué mal, chacho, qué mal hablamos, chacho, qué mal hablamos, ¿no? O esto de antier, ¿no? ¿Qué te he dicho? Tú como ya eres periodista de cine, has dicho antes de ayer. Antes de ayer. Antier, ¿no? ¿A que sí? Vale. ¿Y un día más para atrás? Muy bien, ¿eh? Tú estás impuesta ahí, chacha. Eso, ese tras antier, ¿vale? En castellano existe anteayer, que es un día antes, pero este lo tenemos nada más que en Extremadura, en extremeño, en Castúo, tenemos tras antier, un día más para atrás. En inglés ni siquiera, en inglés hay hoy, ayer y mañana. En inglés para decir antier tienes que decir el día antes de ayer. No hay una palabra en inglés, por ejemplo, para el ayer, pero en extremeño está solo una para 3 días más para atrás, ¿no? O sea, el resto del mundo, hoy estamos a viernes, ¿no? Sí, 28. Eso. El resto del mundo dice martes, nosotros decimos tras antier, ¿vale? Y, bueno, Sostribao, que te ha salido ahí ya, ha tardado 3 minutines en arrancar ya diciendo, si no cogéis, os sostribáis en la mesa y hopo, ¿vale? A ver, hay gente sostribada, sí, hoy hay unos sostribados en la mesa, bien. Entonces, bueno. ¿A ti sí? ¿Esa te suena? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, es eso. Estas palabras que tienen en común, vale, son de Extremadura,
tienen varias cosas en común que, para que pensemos un poquito. Estas palabras, si las sabéis, las habéis aprendido en la escuela, os habéis tenido que apuntar a clases para aprenderlas. No. ¿Por qué las sabemos? ¿Vale? Eso. ¿Vale? Pero, sin embargo, están mal, ¿no? Porque si las pones en un texto o en un escrito, si las presento en un escrito en un registro de... ¿Os hacen falta mesas para que la gente no se suscribe? Nada. Pero Secretario, me han entendido. ¿vale? Es esto, ¿no? Por un lado, que son palabras que las hemos aprendido sin necesidad de que nadie nos las enseñe. Por otro lado, que parece que no sirven para las cosas importantes, ¿no? Entonces, y nos han ido como diciendo, no digas eso de Sostival, no digas esto. Y entonces, en el resto del mundo, lo que aprendes a hablar sin necesidad de que nadie te lo enseñe se llama lengua materna, ¿vale? Y aquí, pues nos hemos quedado en eso no es nada, son mal dichos, olvídate de eso, quítate de eso, ¿vale? Para que te vaya bien, te tienes que quitar de eso, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor esto de la lengua materna, ni siquiera tenemos que ir ahí a Cataluña, ni a Galicia, ni nada. Dentro de Extremadura, en Sierra de Gata, en San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno, Valle de Sálima, Asellas, Valverde del Fresno y San Martín de Trebello. Entienden muy bien lo que es la lengua materna porque los niños, ahí lo hablan todos los niños, ¿no? Lo hablan niños, padres, hijos, madres, abuelas, porque no se han corregido, ¿vale? Lo que decía la abuela, lo que dice la abuela en fala, lo dice la madre, la hija, la nieta. Entonces ellos tienen claro que aprenden el castellano cuando llegan al colegio, ¿vale? A ellos le preguntan, a los niños le preguntan, ¿y en clase? No, en clase en español, claro. ¿Y en el patio en qué habláis? Y dicen, normal, ¿vale? Para ellos lo normal es hablar fala. Y el castellano es lo que han aprendido y es aquí, en Extremadura, ¿no? A lo mejor pensamos, ¿vale? Era un vídeo de un minutino que sale en televisión española y está en un colegio en Eljas el año pasado. De los tres lugares que se habla fala, tiene cada uno una especie. ¿Ah, sí? Se habla de otra manera. Les hablas en fala tú también, ¿no? Sí, sí. Tú también hablas fala. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Porque no suele ser habitual que se dé la clase en fala. No, en la escuela no está incluida la fala. Porque no es, no es oficial la No fala. es oficial, hay inglés, hay portugués, pero fala no. Hola, buenos días. Solo quería avisarte que esta tarde tenemos reunión da Asociación da Nosa Fala. Temos que dar as 6 da tarde. Ok, gracias. E agora me cumprisa que temos tamén un ensaio de teatro de Lagarto Verde. Aprenden el castellano y su lengua materna es la fala, ¿vale? Que le llaman mañego, alberdeiro, lagarteiro y todo esto. Bueno, entonces, el nombre de todo esto, en la parte nuestra, esto de, ¿cómo le llamamos? Castúo, urdano, extremeño, ¿vale? El libro, ya que estamos en la biblioteca, ¿este libro está aquí, no? ¿El viajón está lo tenéis en la biblioteca o no? Sí. Bien, vale. Entonces, castúo, la palabra castúo la inventa este señor, Luis Chamizo, dice en el libro que he acuñado esta palabra, pero para referirme a los labradores. Él en los poemas, cuando habla de castúo, se refiere al labrador. Son así a los cachorros de la raza de castúos, labradores y extremeños. Es siempre refiriéndose al labrador. Pero ha cogido costumbre, ha cogido fama de decir, hablar castúo, hablar campesino, ¿vale? Entonces, por eso, mucha gente le decimos castúo, ¿no? Es lo que tú le estás diciendo por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver que el nombre que le dan internacionalmente, oficialmente, es extremeño. Y luego está también entre medias, jurdano, garrovillano, aquí cae más cerca, por ejemplo, chinato, ¿no? Los chinatos le llaman chinato. Tenemos la costumbre de pensar que como es o verato o no, esto será de mi barrio, de mi pueblo, una cosa más local, ¿no? Pero para que sepamos de dónde viene la palabra castúo, por ejemplo, el catalán hace 150 años no se llamaba catalán, se llamaba payés, porque era lo que hablaban los campesinos. Gente bruta, gente poca cultura, ¿vale? Esto ha pasado en más sitios, no es como al hablar la gente así, la gente que parla rasina es de campo, ¿no? Esto ha pasado en más sitios. Entonces, castúo y extremeño es lo mismo, son dos formas distintas de decirle a lo mismo. Y a veces ha habido por ahí explicaciones un poco como si castúo es el norte, el otro es el sur, ¿vale? Son dos formas distintas. Castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos tenemos que conocerla y el derecho a usarla. Luego, hay 6 comunidades que tienen una lengua cooficial: Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares y Valencia. Y luego está el resto, ¿no? Habla de modalidades lingüísticas. Nos venimos al Estatuto de Extremadura. El Estatuto de Extremadura dice, he dicho en Castro, ¿qué dice el Estatuto de Extremadura? Atento a la lengua. ¿Qué dice el Estatuto de Extremadura sobre la lengua? Un tema lingüístico.
Y dice, ven aquí, que es competencia de la Junta la protección de las modalidades lingüísticas propias de Extremadura. Entonces, esto lo primero que hemos estado diciendo es que sí, en Extremadura hay modalidades lingüísticas propias.